Se han disparado los fondos y ETFs que invierten en empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización, se han venido arriba a lo loco después de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. ¿Pero puede pasar lo mismo con las small y mid caps europeas? Lo analizamos en este vídeo y te contamos cómo invertir en ellas. Vaya rally han tenido las compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización en la última semana. Fijaos en esta información en las categorías Enfinet, cómo han subido cerca de un 10% las small caps, liderando el comportamiento de las distintas categorías en la última semana. Podéis ver que muchos de los fondos de esta categoría se han ido ya a rentabilidades por encima del 20% en lo que llevamos de 2024. Con las small caps estadounidenses ha pasado lo que sucede muchas veces con sectores o empresas que se han quedado muy baratas. Están ahí, cotizan unos ratios muy bajos, todo el mundo dice qué baratas están, qué tal, pero no acaban de subir nunca, hasta que de pronto sucede algo que nadie esperaba. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Hombre, había gente que decía sí esperaba que ganara Trump, lo que casi nadie contaba con ello era que consiguiera tanto la presidencia como el control del Senado como el control de la Cámara de Representantes. Este hat-trick, este triplete que ha logrado el candidato republicano facilita algunas medidas que les van a venir muy bien a estas empresas. Por ejemplo, la bajada de impuestos. Al bajar los impuestos al 15%, directamente aumenta el beneficio de todas las empresas, pero también en particular de las pequeñas y medianas empresas. Otra, la desregularización. Claro, si quitamos leyes, si quitamos requisitos legales, quitamos costes para las empresas. Y en empresas pequeñas y medianas, esto supone que puedan entrar en rentabilidad, porque hay muchas que pierden dinero, en el caso de Estados Unidos además, con lo cual puede ser un motivo muy interesante. Y luego el tercero, el proteccionismo de Trump. Hay que tener en cuenta que lo que quiere el líder republicano es fortalecer la economía estadounidense. Él quiere fomentar que, por ejemplo, las grandes empresas contraten a empresas pequeñas, a pymes estadounidenses, en vez de hacerlo en China o en vez de hacerlo en otros países emergentes. Todo ello nos lleva a muchas más ventas, muchos más ingresos, por lo tanto, pero también menos costes, con lo cual podría subir mucho la rentabilidad. Claro, el tema para nosotros como inversores es si ya llegamos tarde. Claro, estas medidas positivas, el mercado las descuenta, ¿no? Ya en cuanto se ha confirmado la victoria de Donald Trump en los tres lugares, el mercado empieza a descontar que el beneficio de las empresas subirán y por lo tanto ha comprado acciones, se ha disparado, como hemos visto con esas rentabilidades tan espectaculares en tan solo una semana, la evolución de las small caps estadounidenses. ¿Esto dónde nos lleva? A un punto en el que decimos, si nos hemos perdido la fiesta, ¿qué nos queda? Vamos a analizar ahora la comparativa con las empresas europeas, como digo. Fijémonos en este gráfico que vamos a ver aquí. Aquí podéis ver cómo después de la subida que hemos tenido, del rally que han tenido las acciones de small y mid caps estadounidenses, el ratio, el PER, que mide la relación entre el beneficio y la cotización, cuanto más bajo, más barato, cuanto más alto, más caro, aquí podéis ver cómo el PER se ha ido en el caso de las estadounidenses por encima de las 20 veces, que está por encima de la media histórica. En cambio, en las europeas, ahí podéis ver, en el caso de las acciones de small caps europeas, que está pues, por encima de 10, cerca de 11. O sea, que ahora mismo las compañías estadounidenses de small caps están al doble de valoración que las compañías europeas, que están en unos niveles de valoración mucho más reducidos. ¿Tiene sentido que se esté pagando el doble por los beneficios de este tipo de empresas en Estados Unidos que en Europa? Aquí tendrían que darse dos factores, vamos a analizarlos. Primero de ellos, hombre, ahora mismo se descuenta unos beneficios, pero precisamente por todo lo que estamos diciendo, esas previsiones se han quedado cojas, es decir, se han quedado reducidas. No, se debería incorporar, los analistas tienen que hacer su trabajo, hacer los informes, hacer las estimaciones de beneficio y si estiman que van a ser mucho mayores, claro, en realidad es un tema de que todavía no se ha actualizado, ¿vale? O sea que eso habría que verlo si realmente cuando lleguen las revisiones de los analistas se va a descontar y por lo tanto va a ser, si van a cotizar a unos niveles más ajustados. Segundo punto, ¿cómo son la calidad de esos beneficios? Claro, estaremos de acuerdo en que uno está dispuesto a pagar algo más si aquello que compra es de más calidad. En el caso de las empresas sí tienen mejores beneficios y más sólidos, vamos a decir así. Bueno, esto en el caso de las estadounidenses no se cumple tanto. Vamos a ver cómo lo explica José Hinojo del Departamento de Gestión de Renta 4. El Russell 2000 hay que tener en cuenta que el 30% de las compañías están en pérdidas.
algo que no pasa en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, están mucho más apalancadas también las compañías americanas contra las europeas y están más caras, ¿no? Europa no suele ganar en casi nada a Estados Unidos, pero en esto sí, en esto de la calidad sí, como explicaba Jaime Mesía de Alken Asset Management en un reciente artículo en Finet. Las pequeñas empresas europeas son financieramente más sólidas y pueden beneficiarse de la mejora del entorno macroeconómico, mientras que las expectativas de beneficio siguen siendo conservadoras. No ha sido siempre así, no ha sido siempre así, pero se ha dado un cambio interesante en los últimos años, como dice Mesía. En la última década, muchas empresas han reducido su carga de deuda y se han vuelto más eficientes desde el punto de vista operativo, sobre todo después de la crisis. Por lo tanto, aparentemente el cóctel pinta bien, ¿no? Porque tenemos más calidad en los beneficios en Europa, compañías más saneadas, con más caja y con menos deuda, y además valoraciones más atractivas. Entonces, ¿por qué sigue sin llegar dinero a este tipo de compañías? ¿Por qué siguen atascadas frente a sus homólogas estadounidenses? Bueno, un par de factores aquí. La esclerosis de la economía europea, que ya sabéis que el dinamismo es muy reducido y prácticamente no crecemos. Y segundo, lo que hemos comentado al principio, la victoria de Trump va a hacer que se generen más pedidos a las pymes estadounidenses y por lo tanto eso supondrá menos para las europeas. Muy bien, esto es así. Pero esto está ya en los precios, ¿no? Ya las cotizaciones de las europeas están mucho más deprimidas y las estadounidenses están subiendo. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué factor catalizador podría ser una sorpresa que cambiase esta tendencia? Bueno, hay un tema muy importante, que es lo que está pasando con los tipos de interés. En Estados Unidos las medidas de Trump podrían hacer que la inflación subiera y que no hubiera muchas más bajadas de tipos de interés. Sin embargo, en Europa, precisamente por esas amenazas para el crecimiento, el BCE podría tener que bajar mucho más los tipos de interés. ¿Y qué pasa con este tipo de empresas cuando bajan los tipos de interés? Vamos a verlo en este gráfico interactivo. Como podéis ver aquí, en el incremento, en la subida que estamos teniendo, que refleja la evolución que tienen hasta 3, 6 y 12 meses después las compañías en bolsa, los periodos de bajadas de tipos son muy positivos para las empresas de pequeña y mediana capitalización en todas las partes del mundo. Pero en concreto en Europa, pues prácticamente hace unos meses que han empezado las bajadas, con lo cual debería llegar en algún momento ese rally que les hiciera tener un comportamiento mucho mejor que el de las empresas estadounidenses. Bueno, si es el caso, si pensáis que puede ser una buena idea ahora mismo, que ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión, tenéis que hacer vuestros deberes o verlos con un asesor, ¿de qué manera invertir? Bueno, una vía muy buena son los fondos de inversión que buscan este tipo de compañías, fondos de inversión de small y mid caps europeas. Os voy a contar algunos, os voy a mostrar, enumerar algunos de los más populares en Finet, sin que sea, como hemos dicho, recomendación de inversión. Vamos a verlo. Por ejemplo, el Alken Small Caps Europe. También este de Janus Henderson, que sería el Janus Henderson Horizon Pan-European Smaller Companies Fund. Fidelity también tiene uno, que sería el Fidelity Funds European Smaller Companies Fund. También encontramos uno de Aberdeen, el Aberdeen European Smaller Companies Fund. Y en último lugar, uno de los más populares sería el JP Morgan Funds Europe Sustainability Small Cap Europe Equity Fund. Puedes verlos todos ellos o cualquier otro y comparar entre todos los activos de la categoría, que te vamos a dejar junto con el nombre de estos fondos que hemos mencionado ahora en la descripción del vídeo para que veas con todo detalle sus fichas en Finet y para que utilices nuestro super comparador para comparar también, por supuesto, por ejemplo, con ETFs, que también los hay, para invertir en empresas europeas de pequeña y mediana capitalización. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece interesante? ¿Prefieres mantenerte fuera de Europa porque no crees que vaya a crecer nunca ni que se van a hacer las reformas? ¿Crees que habría que meterse a saco con el plan Draghi para generar más dinamismo en la economía europea y que se beneficien las empresas? Déjanoslo en los comentarios, que te vamos a leer y los vamos a responder también, ¿eh? Ya sabes que en Finet tienes información, análisis y herramientas para invertir mejor.